Muy buenas tardes, es un placer estar en comunicación con ustedes. Quiero agradecer a la doctora María José Rodríguez por la gentileza que ha tenido en invitarme a dirigirles estas palabras. Concretamente me voy a referir a si la necesidad crea derechos. Más en particular en el contexto de la pandemia que estamos viviendo, las necesidades humanas crean derechos. Evidentemente, si nosotros recurrimos a cualquier tratado de derecho civil y nos dirigimos a la parte correspondiente a las fuentes del derecho, vamos a encontrar con que las fuentes del derecho son la ley, la doctrina, la jurisprudencia, pero en ningún momento van a aparecer las necesidades humanas. ¿Pueden entonces las necesidades ser fuente del derecho, dar origen al derecho? Evidentemente, esto en términos técnicos requiere un análisis muy preciso. Para esto tenemos que recurrir a la ciencia jurídica más antigua, a la ciencia jurídica romana, porque fueron los romanos un pueblo que se caracterizó por el conocimiento de la justicia, por haber creado las instituciones jurídicas que hoy conocemos y utilizamos con mucha naturalidad. Pero las palabras juez, contrato, obligación, son palabras romanas, fueron creadas por los juristas romanos. Los romanos se caracterizaron muy especialmente por estar atentos a la realidad. Los romanos concibieron el derecho, fundamentalmente los romanos de la época clásica, vale decir de los siglos I, II y III después de Cristo, fueron muy atentos a lo que la realidad expresaba. Todo el derecho clásico es un derecho fundado en el estudio del caso, en el análisis que la realidad nos proporciona. Por eso, Celso, un célebre jurista clásico, en el libro primero del Digesto, define al derecho como un arte, el arte de lo bueno y de lo equitativo. Y este arte se traduce en un método. Este método que utilizaron los juristas romanos consistía en examinar el caso y del caso extraer el derecho. Claro, esto es muy distinto de lo que ocurre hoy en día, porque el derecho moderno, sobre todo por influencia de lo que ocurrió con posterioridad al derecho clásico romano, ha erigido a la ley como la fuente más importante del derecho. Esto es algo casi indiscutible, ¿eh? La ley es la fuente del derecho. Basta con analizar cualquier tipo de literatura jurídica moderna para pensar que la ley es la fuente más importante del derecho. Todo el derecho moderno está fundado en la ley. Pero en el mundo antiguo esto no era exactamente así. En el mundo antiguo la ley existía, los romanos conocían las leyes, sin embargo a lo largo de su historia no se sancionaron más de 1000 leyes. Esto significa que todo el derecho romano y toda la riqueza que nos han legado los romanos en temas jurídicos no están fundados en sus leyes tanto, sino más bien en la ciencia de los jurisconsultos. ¿Cómo trabajaban los jurisconsultos? Los jurisconsultos trabajaban analizando el caso concreto. Se resistían a establecer reglas que no fuesen las que permitiesen resolver y solucionar ese caso. Fíjense lo que dice un célebre jurista clásico llamado Alfeno. Alfeno, a raíz de un caso que fue un accidente que ocurrió en el Monte Capitolio, en el que dos carros quedaron
atascados y uno de ellos terminó lastimando, dañando al otro carro. Analizando el caso, va a decir una frase maravillosa, que realmente ha despertado el interés del mundo jurídico. Quizá Alfeno no tuviese conciencia de la importancia de lo que estaba diciendo. Dice Alfeno, ex factum oritur ius, que significa, del caso surge el derecho, de la realidad surge el derecho. Los juristas romanos no concebían un derecho previo al caso, sino más bien un derecho que se extrae del caso, un derecho posterior al caso. Y esto no era un mero desconocimiento, no era que los romanos no conociesen las leyes entendidas como la solución predeterminada de un caso futuro. Ellos lo conocían perfectamente bien, pero a esto lo consideraban peligroso. Consideraban que las leyes o las definiciones o las soluciones anticipadas de los casos eran posibles, pero eran muy difíciles, eran peligrosas. Porque quien establece de antemano una solución para un caso, corre el riesgo de que la realidad lo supere. Y la realidad es que esto ocurre con mucha frecuencia. La realidad supera la norma. Normalmente la realidad supera lo que el legislador había previsto. Y entonces nos encontramos con un problema. Yo siempre les digo a mis alumnos que el jurista romano se parece mucho a un sastre que se niega a confeccionar el traje si no se presenta delante de él la persona que lo va a llevar puesto. Y a partir de ahí, de tomarle exactamente las medidas, entonces el sastre confecciona el traje. En cambio, en el derecho moderno se trabaja de un modo parecido a quien confecciona prendas en serie o de manera anticipada. Mucha de la ropa que utilizamos ha sido confeccionada por alguien que no nos conoció y nos va a conocer, pero probablemente esa persona pensó en unas medidas abstractas y en función de esas medidas confeccionó la prenda. Bueno, el jurista moderno trabaja de ese modo. El jurista moderno es un jurista que se anticipa a la realidad y a través de las leyes pretende dar soluciones abstractas, soluciones que pretende que en el futuro vengan a resolver los casos. Vuelvo a insistir, el jurista romano trabaja con el caso concreto. Y como decía el jurista Alfeno, es del caso de donde se extrae el derecho. Claro, esto nos enfrenta a un primer problema, y es que la solución que se extrajo podría transformarse en una regla abstracta. Es decir, el jurista podría caer en la tentación de decir, perfecto, aquí he resuelto el caso y entonces con esta solución ya tengo una ley, ya tengo una norma. Y los juristas romanos, advirtiendo esto, entendieron que cada caso era un caso distinto del otro. Por eso hay un célebre texto de Paulo en el cual él señala, lo voy a leer porque quiero ser exacto, dice, per regulam igitur brevis rerum narratio. Dice, por regla, pues, entendemos un breve relato del caso. Claro, si no hacemos una explicación, no se puede entender esto. Por regla, entendemos un breve relato del caso. Porque es del caso que extraemos la regla. Y por lo tanto, es de ese breve relato que hace el jurista del caso que tenemos la regla de solución. Pero esa regla es para ese caso concreto, no es para todos los casos. Es una regla que pretende resolver ese caso. Porque luego dice el mismo Paulo, dice, simul cum in aliquo viciasa est, perdit officium suum. Simul cum in aliquo viciata est,
perdit officium suum. Así como en el caso en que hubiese alguna modificación en un caso futuro, una modificación que lo haga distinto, dice perdit officium suum, pierde su virtualidad. Por lo tanto, las reglas que se pueden extraer de los casos son reglas solo para el caso concreto. Pero a lo que me quiero referir, porque estas cuestiones dan para muchos análisis, quiero referirme a que la realidad es la que le proporciona el derecho al jurista. El jurista no extrae el conocimiento del derecho ni de grandes principios filosóficos, el jurista romano me refiero, ni de doctrina abstracta, sino que lo extrae del caso concreto. Por eso resulta interesante ver la visión de muchos juristas modernos sobre la necesidad de volver al juez, como es el caso de Ronald Dworkin y el caso de buena parte de la doctrina que insiste en que la ciencia jurídica es la ciencia del caso, es la realidad la que nos permite analizar y le permite al juez analizar si hay una situación de injusticia y si esa situación de injusticia debe resolverse. Evidentemente, esta visión que acabamos de describir de los romanos es una visión que dio un resultado, digamos, maravilloso. Esta perspectiva de entender el derecho como un derecho que surge de la realidad del caso, generó toda la ciencia jurídica que ha despertado la admiración de los juristas de la posteridad, digamos. Realmente este método que utilizaron los juristas clásicos, profundamente realista y fundado en los datos que proporciona el caso, impidieron que se impusiera otras fuentes del derecho como preponderantes. En particular, y en esto cito a don Álvaro Dors, la ley es una fuente muy importante, es una fuente que proviene del mundo oriental fundamentalmente. ¿eh? Los romanos, como les decía, no eran tan afectos a esta fuente del derecho, porque en cierto modo la ley es autoritaria, la ley establece una pauta, un criterio que debe ser obedecido. En cambio, la jurisprudencia es una fuente mucho más libre, en el sentido que permite construir el derecho a partir de los datos que nos proporciona la realidad. En este aspecto, los romanos, que conocían tanto las leyes como la jurisprudencia, optaron siempre por la jurisprudencia, les parecía una fuente mucho más libre y creativa. En el derecho canónico posterior va a ocurrir algo similar, en el sentido que los canonistas medievales van a mantener este criterio de la certeza que se puede obtener para encontrar las soluciones jurídicas in iure et in facto, es decir, siguiendo el derecho a partir de los casos. Pero la realidad es que la ciencia canónica medieval se va a apartar en un aspecto, y es que va a estar fundada en la aplicación de los cánones, por influencia del derecho, sobre todo la influencia judía que trajo el cristianismo. El cristianismo va a traer la gran novedad del decálogo y de la ley a la cual hacen referencia los textos del Antiguo Testamento. Y por lo tanto, la ley va a cobrar nueva fuerza a partir de lo que llamamos el derecho romano cristiano. Y es allí en donde se produce también una cierta ruptura en cuanto a que los canonistas
van a erigir, van a construir el derecho canónico sobre la idea de la ley. Y en este aspecto van a estar siempre atentos, porque desde el punto de vista procesal hay una expresión muy importante, ex actis et probatis, es decir, el juez tiene que atender a los datos que le proporciona la realidad del caso para resolver, pero siempre fundándose en la aplicación de los cánones, que son aquellos que sostienen el método canónico en cuanto a su aplicación. Bien, yo sé que no tengo mucho más tiempo, ha sido un placer para el haber compartido con ustedes estos minutos. Como conclusión, simplemente decir, no hay forma más noble ni más digna de conocer el derecho, sino es a partir del conocimiento de la realidad, a partir del conocimiento de lo justo y de lo injusto que nos presentan los casos que se someten a los ojos del jurista. Bueno, muchísimas gracias, les envío un cordial saludo aquí desde Temuco, novena región, Araucanía, Chile. Un fuerte abrazo para todos.